Y habla, es un espíritu muy antibélico con el que hace la película Diana Cardoso, porque la idea es que toda violencia que no se reflexiona, todo odio que no se reflexiona, se perpetúa, se hereda, se conserva, crece, se esparce a nuestro alrededor. Y eso, tristemente, nosotros hicimos la película hace 2 años, pero tristemente tiene una relevancia enorme ahorita en nuestro país. Pues mira, el otro día leí una cosa que era muy triste porque decía, hay mucha gente que dice esto no es una guerra, ¿no? No exageren, no estamos en guerra. Y esta persona que leí decía, no, porque cuando estás en guerra ubicas perfectamente quién es el enemigo. Y cuando estás en guerra también tiene un fin. Y esto no parece que esté teniendo un fin. Y como que el enemigo no es un enemigo declarado y que esté a vistas. Pareciera como que, bueno, hablando en muchos aspectos de lo que tiene que ver con, no solo con los cárteles de las drogas, sino con la corrupción y con el abuso de poder y con que ha generado todo lo que ha generado en nuestro país, que ya sabemos, y con las desapariciones, y con los secuestros, y con los feminicidios, y con una serie de injusticias que hacen que, como parece ya un cliché decir que no hay Estado de Derecho, ¿no?, en nuestro país, pero eso lo que genera es un campo tan abierto y tan propicio para el crimen. Pues yo creo, por lo que veo muy cercanamente a mi alrededor, que hay un deseo muy impetuoso de parar, que hay un deseo muy impetuoso de modificar las cosas y que a lo mejor lo que mi generación no supo hacer en su primera juventud, lo va a ver ahora en nuestros hijos, en la gente más joven. Eh, Creo que ha llegado a unos límites eh, la ingobernabilidad, la dificultad para la convivencia, que no se puede sostener mucho tiempo más. O sea, espero que me toque verlo a mí en vida, que me toque a mí ver ese cambio en vida, pero casi puedo garantizar que le va a tocar a mis hijas, porque creo que hay una intolerancia a la injusticia que nosotros no tuvimos y que estamos como fortaleciendo ahora, porque vemos que si permites que esa bola de nieve crezca, acaba por arrasar con un pueblo entero. Yo no dejo que mi hija de 11 años vaya a la esquina a la tiendita. Yo cuando era niña andaba en bicicleta sola a la edad de mis hijas hasta que se metía el sol. Entonces, las cosas han cambiado para mal, para peor, tristemente. Y por un lado, yo tengo que cerciorarme que ellas son gente de bien, que son ciudadanas de bien. Es decir, que son personas honestas, que son personas que procuran en nuestra casa y en su alrededor valores en los que uno cree que son el respeto, que son la honestidad, que son la integridad, que son la cooperación, la solidaridad, etc. Y al mismo tiempo tener que decirles que no toda la gente se puede confiar, y tener que comentar en casa porque no las puedo guardar en una burbuja en donde no se enteren. Esto que inició Sofía con su proyecto fue pues a raíz de lo que oyó en la escuela, pero también a raíz de lo que me oye a mí comentar en la casa. Y de que en la noche, cuando damos gracias a la vida por lo que tenemos y porque no nos falta nada y etcétera, y también pedimos por nuestros miembros de la familia o unas por las otras y así, cuando me oían pedir por los familiares de los desaparecidos en Ayotzinapa, algo también les hacía a ellas de pensar que hubiera unos muchachos que no hubieran regresado a su casa y unas familias que estuvieran sin esos muchachos, ¿no? Es, un, eh, es una cosa que se hace todos los días con las niñas, porque no es fácil. Sofía regresó un día de la escuela a preguntarme si se podía cambiar al presidente.
porque habían visto en su salón, ella iba en quinto, habían visto en su salón un par de artículos de la Constitución y ella había entendido que si se juntaban suficientes personas a decir que el presidente no era tan bueno como ellos creían, que entonces se podía cambiar. Entonces me preguntaba a mí si yo sabía algo de eso, yo le decía que no, que yo suponía que era posible pero que no sabía cómo, que no creía que fuera fácil tampoco. Entonces ella agarró una hoja de papel y agarró su pluma y agarró un diccionario Larousse escolar y dijo, vamos a juntar firmas, ¿me acompañas? Y entonces le dije que sí. Entonces puso personas que quieren la renuncia de Peña Nieto arriba y empezó a tocar las puertas de los vecinos y luego en los locales comerciales que hay alrededor de la casa y llegamos hasta el parque y para no hacer el cuento largo juntó 48 firmas y luego pensó que a lo mejor no iba a tener mucha validez porque estaban de ambos lados, de ambas caras de la hoja, entonces que había que sacar copias, entonces sacamos una copia de cada una para que cada una tuviera su propia hoja y regresó muy emocionada a decir que la próxima vez había que salir con más hojas porque una pues se había llenado rápido. Y la señorita encargada de la veterinaria le preguntó que cuáles eran sus, que para qué quería hacer eso. Y entonces ella dijo que quería quitar al presidente. Y preguntó si era un proyecto de la escuela y ella dijo que no, que era idea suya. Y preguntaron también qué iba a hacer con esas firmas. Y ella dijo, pues llevarlas al gobierno. Y finalmente le preguntó a Sofía que cuáles eran sus argumentos, que por qué quería destituir al presidente. Y ella dijo que porque no le había respondido apropiadamente a los familiares de los normalistas desaparecidos, que porque se había ido a China y porque tenía una casa de 80 millones de pesos. Entonces, desde su perspectiva de 11 años, eso es suficiente para saber que no es una persona decente la que está gobernando el país, que había que cambiarlo. Y lo compartí en Facebook y la gente se volcó. Yo nunca he visto tanto tráfico en mi página como a partir de eso. Lo han visto más de 2 millones de personas y le han dado miles se ha compartido miles de veces y tiene 55,000 likes ese comentario y lo han comentado otras 7,000 personas. Ha sido una cosa muy, pues muy grande, mucho más de lo que yo jamás me hubiera podido imaginar y mi hija menos. Y entonces me contactaron de change.org para preguntarme si lo quería subir y volverlo a una plataforma formal y entonces dije que sí y lo subimos con el mismo texto que había puesto en Facebook y la misma foto que había tomado de sus hojitas tan preciadas para ella y se juntaron al día de hoy más de 80,000 firmas. Entonces obviamente no vamos a destituir al presidente, pero sí creo que hay, mira, yo pude haber hecho muchas cosas. Cuando ella me dijo se puede cambiar al presidente, yo pude perfectamente haberle dicho no se puede. ¿Para qué lo intentas, no? O deja de decir tonterías, hombre, deja esa hoja y vete a ver caricaturas. Pero, ¿quién soy yo para decir eso? ¿Y qué he hecho yo que sea mejor que eso? Entonces, cuando Sophie dice, vamos a intentarlo, yo pienso, es una petición honesta, pacífica, de una niña bien intencionada. ¿Quién caramba soy yo para detener eso? Entonces la acompañé a hacer eso y luego lo compartí en Facebook sin ninguna intención de política y de propaganda de ningún tipo. Lo compartí como comparto muchas otras cosas, cuando voy de vacaciones con ellas o cuando dicen alguna cosa chistosa o cuando a mí me pasa algo relevante, lo comparto. Y la forma en que respondió la gente, a mí lo que me hace ver es que hay mucha indignación, mucha inconformidad, mucha molestia, mucho enojo. Pues creo que la corrupción es como el síntoma más claro de la deshonestidad y el abuso, ¿no? La manifestación más clara de la deshonestidad y el abuso. Y creo que es como fácil de señalar en las figuras de la política, porque son figuras públicas, vemos más o menos lo que hacen,
Pero creo que todos podemos hacernos responsables de pequeños actos de corrupción o de deshonestidad que cometemos o que podemos cometer en el día a día con cualquier tipo de tranza, desde colarse a la punta de la fila hasta dar mordida y otras cosas, ¿no? Por el estilo. Abusar del pequeño poder que se pueda tener para un beneficio propio. ¿Cómo pararlo? Pues te diría que se puede empezar desde casa, ¿no? Que se puede empezar con saber tomar turnos en casa, saber compartir en casa, pero yo creo que eso sería una medida preventiva y creo que no estamos ahorita ya más para medidas preventivas, sino cirugías mayores, pero yo qué sé. No la merece, aunque la hemos construido a puño. O sea, sí creo que tenemos que aprender a dejar de elegir como sociedad a la gente que elegimos. Creo que tenemos que... Es decir, sí creo que hay mucho de lo que hemos permitido, pero no creo que por eso lo merezcamos. O sea, sí creo que merecemos otra cosa. Creo que hemos sido ingenuos, creo que hemos sido flojos y creo que también hemos sido cínicos, pensando, las cosas están descompuestas, así han sido siempre, así van a seguir siendo. Creo que también son la gente más joven que está viniendo a decir, esa parte de ti que piensa que tenemos todo para lograr un país mejor, esa yo suscribo, a esa yo me adhiero, a esa yo la acompaño en su búsqueda, en su pesquisa, a esa yo me sumo para lograr otra cosa. Que nosotros la tenemos como un poquito atrás en nuestro cerebro y protestamos menos y proponemos menos y tenemos menos fe. Yo no tengo un puesto político, no tengo 2 millones de seguidores en Twitter como para proponer algo verdaderamente grande que pudiera modificar las cosas verdaderamente, pero sí creo, porque además a lo que me dedico también es un poco como la educación emocional del público, como mover la conciencia de la gente, moverla a partir de sus sentimientos y de las emociones que pueda percibir a lo largo de una función. Sí se trata como de educar emocionalmente a la gente. Entonces creo que aunque haya 150 personas en la sala y de esos 150 personas 10 se hayan ido pues modificadas, tocadas de alguna manera, con disposición a reflexionar pues entonces creo que el trabajo se va haciendo, porque luego esas 10 lo pueden compartir con otras 10 y así, poco a poco, ¿no? Mi mayor labor es educar bien a mis hijas. Ese creo que es mi tarea más importante, es educarlas bien, que no es poca cosa, no es una tarea menor, pero fuera de eso, desde mi trabajo, como dices, esa es toda mi intención. Esa es toda mi intención. Habrá que ver cuánto efecto tiene, no lo sé.